colaborador desde hace bastante tiempo con el museo, él y su equipo, como director de la revista Caimán Cuadernos de Cine. No lo he dicho, él es historiador, crítico de cine, porque desde hace tiempo colaboran con nuestro museo en asesorarnos también a la hora de programar ciclos de cine asociados a nuestras exposiciones temporales. Recuerdo especialmente, porque yo estaba también en aquel momento en la coordinación, el ciclo que hicimos en torno a la exposición Hopper, que quizá algunos de ustedes recuerdan o tuvieron la oportunidad de participar de aquel fantástico ciclo de cine. Y, el simposio también, todo ello vinculado a aquella exposición. Hoy le tenemos para que forme parte de este ciclo en torno a la exposición Realistas de Madrid. Es un especialista, es un gran conocedor de la materia, de lo que nos va a hablar hoy. Y yo creo que nos va a animar a todos el contar también con esos fragmentos de películas para ilustrar esta conferencia. Todo lo que Carlos ha hecho como historiador del cine, con publicaciones, con numerosas publicaciones especializadas en directores de cine, tienen el resumen en el currículum. Pero, sobre todo, agradecer que esté aquí, que haya querido participar y formar parte de este ciclo que, como están viendo, intentamos ir sumando miradas a la exposición, a la obra que podemos, como yo les decía, contemplar, y sumar conocimiento, que es yo creo que lo que a todos nos mueve el estar aquí los miércoles por la tarde. Muchísimas gracias, Carlos, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo tengo en principio el encargo de hablar de cine y de traer a este ciclo de conferencias un poco el reflejo de lo que puede ser o de lo que podríamos considerar las influencias del realismo o la expresión de formas de representación realistas en el cine. Y puesto que la exposición habla de Realistas de Madrid, y no podemos hablar solo de cine de Madrid, habrá que hablar de cine español, ¿no? A lo largo de la historia del cine español podríamos fijarnos en muchos momentos, pero eso sería muy prolijo, con lo cual yo lo que he hecho ha sido escoger tres momentos aislados, ciertamente que se relacionan entre sí, pero por escoger tres focos y que yo creo que son bastante representativos de algunas de las principales corrientes y tendencias estéticas por las que se manifiesta el realismo, o lo que podríamos llamar realismo en términos cinematográficos, que como todos sabemos, pues es algo en cierta medida bastante distinto a lo que podemos llamar realismo en términos pictóricos, ¿no? Y para empezar me servía de excusa un texto, una anotación muy perspicaz del propio Guillermo Solana, que ustedes habrán leído en el catálogo de la exposición y que es la que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Decía Guillermo Solana que si hubiera existido un grupo de realistas madrileños habría que imputarle alguna culpa a El Jarama, esa decisiva novela de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Aquella novela era un ejemplo de realismo actual, incluso de vanguardia. Los jóvenes artistas se identificaron sin duda con el estilo sobrio y despojado de la retórica de Ferlosio, con la veracidad del lenguaje y hasta con la historia narrada. Tomo como excusa esa cita de Guillermo Solana referente a El Jarama para tender un puente entre la pintura que nos convoca, la exposición la habrán visto todos ustedes, y algunas parcelas del cine español, quizá a modo de río, valga la metáfora, puesto que estamos hablando del Jarama, a modo de corriente que de alguna manera fertiliza o riega el sustrato más profundo de algunas expresiones cinematográficas, de algunos de los cineastas, películas o tendencias cinematográficas de las que vamos a hablar un poco a continuación. Lógicamente no ha sido el único, Guillermo Solana, en relacionar el cine, incluso de manera mucho más incisiva, con la novela de Sánchez Ferlosio. Luis Goytisolo, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española en 1995, nos decía que El Jarama
prescindiendo incluso de su enorme trascendencia estilística, es la muestra más acabada de una irreprochable asimilación de recursos cinematográficos, de estructura, visualidad, visualidad descriptiva, diálogos, y nos decía incluso que la gran paradoja del Jarama es que es una novela inimaginable antes de la invención del cine. Bueno, como ven, el puente, pintura, literatura, cine, me sirve para comenzar a relacionar también lo que es las múltiples vías de relación que existen en el cine español de los años 50 y de los años 60, que es en los que nos vamos a focalizar y en el que nos vamos a centrar, entre la literatura española o determinadas corrientes de la literatura española de esos años y del cine español. Para eso, el primer momento en el que quiero centrarme es el momento de los años 50 y, más concretamente, lo que dio en llamarse en su día el regeneracionismo crítico. ¿Qué es eso del regeneracionismo crítico? Bueno, simplificando un poco, de alguna manera son las películas que van a hacer los jóvenes que salen de la escuela de cine, lo que entonces se llamaba el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, jóvenes inquietos, mayoritariamente antifranquistas o que empiezan ya a moverse en el entorno de la disidencia social, cultural, incluso política del antifranquismo y que sienten esa inquietud de intentar reflejar desde los primeros años 50 una realidad completamente distinta a la que estaba ofreciendo hasta ese momento el cine español de los años 40, o por lo menos el cine español de la industria, el cine español oficial, ¿no? Todo eso ocurre en el momento en que, en esa década, desde el principio de los años 50, empiezan a manifestarse múltiples disidencias de todo tipo con la España oficial, ¿no? Disidencias, insisto, en el ámbito cultural, cinematográfico, literario, teatral, musical, poético, por supuesto también, aunque de forma más incipiente y mucho más cautelosa todavía, y por supuesto siempre en la clandestinidad todavía, también en el ámbito social y político. Los jóvenes más inquietos de las generaciones que empezaban a poder expresarse buscaban, lo contaba José Carlos Mainer, pensaban que tenía que haber otra realidad más adentro de la espesa coraza de la rutina o de la ocultación. La búsqueda de esa otra realidad, la búsqueda de una realidad distinta de la que ofrecía la cultura oficial a comienzos de los años 50, es un poco el motor, el leitmotiv, el impulso fundamental que va a mover a todos esos cineastas, ¿no? De alguna manera, lo que podríamos llamar el humus, la base, el alimento del realismo, fecundaba por igual a unos y a otros, no solo cineastas, sino también muchísimos artistas de todo tipo, ¿no? El paradigma del realismo, de alguna forma, aglutina en España, en la España de los 50, toda la avanzadilla estética de una gran parte de la cultura. En buena parte bajo la influencia determinante del neorrealismo italiano. Yo creo que se entiende bien. Como muchos de ustedes sabrán, el neorrealismo italiano, a partir de 1945, con la aparición de esa obra fundamental que es Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, supone un aldabonazo fundamental, ¿no? El neorrealismo italiano es el cine que expresa la ruptura con el fascismo tras la derrota de Mussolini y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es el cine que expresa la reconstrucción democrática de Italia. Es el cine que expresa el ansia de verdad de toda esa reconstrucción democrática del país ese cine va a tener una enorme, gigantesca influencia sobre los alumnos que en aquel momento estaban estudiando cine en España y sobre una buena parte o la parte más sustancial del cine más interesante que se va a hacer en este país a lo largo de esos años, ¿no? Esos cineastas o aprendices de cineastas querían romper con lo que ellos llamaban el cine de muñecas pintadas, una metáfora que se utilizó en las conversaciones de Salamanca para calificar un poco de la falsedad del cine oficial del franquismo, ¿no? De una industria acomodaticia que daba una imagen falsa de lo que era el país. En ese sentido, todo lo que podríamos llamar la cultura de la disidencia, que emerge en España en múltiples territorios de la cultura desde comienzos de los 50,
tiene básicamente una vocación estrictamente realista y, sobre todo, muy influenciada por, en términos cinematográficos, el neorrealismo que llega de Italia y, en términos literarios, lo vamos a ver, por todo lo que se llama la generación del medio siglo, la novela social realista, que va a tener también una influencia determinante durante todos esos años. Aquí se produce una paradoja, y es que esa paradoja tiene que ver más que otra cosa con el terreno de las artes plásticas, y puesto que estamos en el museo y puesto que estamos hablando de la exposición realista de Madrid, también hay que dejar constancia de la otra cara, porque la mayor parte de los movimientos de vanguardia de los años 50 en España, movimientos tan determinantes como Dau al Set, la DAC, Parpalló, el Grupo El Paso, el Grupo Arquitectónico R, son movimientos que se alejan del realismo. Son movimientos que van en busca del expresionismo, del arte abstracto, del arte de vanguardia, y son movimientos que están en una onda completamente distinta y que se alejan por completo son de alguna manera la antítesis de los modelos realistas, con la única excepción, todavía incipiente en esos años, pero ya reveladora, de los pintores que empezaban a hacer pintura realista y que en aquel momento nadie consideraba que estuvieran a la vanguardia artística de aquella época en aquel momento. Bueno, lo cierto es que en 1950 llega a Madrid Roma Ciudad Abierta, la película que Rossellini había estrenado 5 años antes, por tanto la película llega con 5 años de retraso a España. Se proyectó en sesiones prácticamente privadas, en una famosísima sesión, una famosísima semana de cine italiano que organizó el Instituto Italiano de Cultura, que podía tener que gozaba de una cierta manga ancha para exhibir películas que todavía no se podían poner en los cines en aquella época, ¿no? Bueno, esa película, si algunos de ustedes la recuerdan, causó una auténtica conmoción entre los aficionados al cine, sobre todo entre los estudiantes de la Escuela de Cine. Es una película que, entre otras muchas cosas, presenta de alguna manera una especie de pacto antifascista entre un párroco, entre un sacerdote y un partisano comunista, en un anticipo muy temprano, muy adelantado a su tiempo, de lo que después sería el intento del famoso compromiso histórico en la Italia de los años 60. Pero bueno, ese planteamiento hacía que la película fuera improyectable en España. La censura lo habría impedido. Lo que no ocurrió con otra película, que sí se vio, probablemente la película neorrealista más famosa en la España de aquellos años, y que es otra de los grandes títulos del neorrealismo italiano. En este caso, El ladrón de bicicletas, dirigida en 1948 por Vittorio De Sica. Es el primer gran éxito popular del neorrealismo que sucede en España. La película se estrena en 1950, tan solo 2 años después de su realización. Después también llegará otra película un poco ya más alejada del primer neorrealismo, en la medida en que es una película donde es verdad que trata de los pobres, de la especulación urbanística, de los grandes financieros como depredadores del suelo urbanístico de Roma, pero también es verdad que, si alguno la recuerda, al final de la película los pobres salen volando en escoba por los cielos de Milán, con lo cual no era precisamente un modelo de realismo muy ortodoxo, ¿no? Y en 1951 también, bueno, hay que decir que en esas películas, en algunas de esas películas, fundamentalmente las 2 películas de Vittorio De Sica, aparece una figura trascendental de enorme influencia en España y sobre el cine español, que es Cesare Zavattini. Cesare Zavattini es el gran guionista del neorrealismo italiano, no solo de Vittorio De Sica, sino también de muchas otras películas, cineasta él mismo, y Zavattini paseó abundantemente por España y trabó amistad con algunos de los cineastas y de los alumnos de la Escuela de Cine. La enorme influencia de Zavattini entre la gente que estaba aprendiendo cine en aquellos años es muy notoria. Y, por otro lado, también la figura de Guido Aristarco. Zavattini es un católico marxista, esa especie básicamente italiana,
Guido Aristarco es un marxista ortodoxo, es el creador de una importante revista de cine en Italia, Cinema Nuovo, uno de los grandes historiadores del cine. Guido Aristarco estuvo presente en las conversaciones de Salamanca en 1955, un caso extraño que finalmente permitió también el gobierno de aquella época, ¿no? Y en 1951, bueno, ahí están Sabatini, Luis García Berlanga en el centro y a la derecha del todo Ricardo Muñoz Suay, figura clave, de alguna manera el responsable del Partido Comunista dentro del cine, animador, motor de iniciativas, cerebro cultural, un hombre cuya actividad se prolonga durante muchísimos años y decenios en España hasta que llegara a ser director de la Filmoteca de Valencia en los años 70 y 80 aproximadamente. Y finalmente creo que llegamos aquí a la figura de Luis García Berlanga y de Juan Antonio Bardem, que son los jóvenes en aquel momento que en 1951 escriben y dirigen juntos la película Esa pareja feliz, que es realmente la película fundacional de todo ese regeneracionismo crítico. Una afortunada síntesis entre las influencias poéticas del cine de René Clair, del sainete popular procedente del teatro y también del neorrealismo italiano. Esa película se anticipa en bastantes años a todo lo que va a venir después, es realmente el tronco del que después van a salir, por un lado, la filmografía de Luis García Berlanga, más cerca del humor, la filmografía de Juan Antonio Bardem, más cerca del drama, del realismo metafórico, y realmente es la primera película que dirigen dos alumnos de la Escuela de Cine, los dos alumnos de la primera promoción de la Escuela de Cine, y 1951 es también el año de una película muy distinta, que es Surcos, de José Antonio Nieves Conde. Surcos, película que habla de el éxodo rural en la gran ciudad, de la llegada de emigrantes del campo que vienen a Madrid. Es la primera película que realmente asimila plenamente, en términos dramáticos, la influencia del neorrealismo italiano. Es la primera película conscientemente neorrealista que aparece en España, por mucho que dentro de Surcos podamos detectar muchas otras influencias también. A principios de los años 50 se está produciendo el gran éxodo rural, la gran transformación de las grandes ciudades en España. El origen de los grandes cinturones industriales, populares y obreros en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, tiene su origen a principios de los años 50, es el momento en que se está produciendo un masivo trasvase de población del campo a la ciudad en España. Quizá fuera bueno poder ver el arranque de Surcos. ¿Está aquí? No. Perdón. Yo no sé si para los vídeos se pueden bajar estas luces de por aquí. Gracias. Lo que están viendo es la llegada de los inmigrantes a Madrid. Eso es lo que era la antigua Estación del Norte, Príncipe Pío hoy en día. Esto es Lavapiés.
Lo que hay a partir de aquí es un retrato bastante curioso de lo que era un determinado modelo de hábitat de vivienda, las famosas corralas del Madrid antiguo que abundaban en Lavapiés, y de lo que era lo que podemos llamar la promiscuidad de la vida cotidiana en ese hábitat de vivienda. Es algo que está muy presente en muchísimas películas de la disidencia crítica de los años 50. Es decir, la vida cotidiana en las corralas populares. ¿Podemos bajar las luces? No. Gracias. ¿Se puede subir un poquito el sonido, por favor? Sí, esto está al máximo aquí. ¿Se oye mejor ahora? Que lo digas. Era el mejor y ¿Sí? lo guardé para obsequiaros. Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero. Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta. Lo decía por ganar unas pesetas. ¿A quién? Bueno, era un trocito solamente para que nos dé tiempo a ver algunas cosas más. Un trocito que precisamente se ocupa de mostrar con una cierta minuciosidad la entrada en lo que va a ser el hábitat de la vivienda y a la que llegan los protagonistas y que van a conducir una historia y una película extraordinariamente dura, mostrando lo que es realmente la dureza de la emigración en cualquier época y circunstancia y, por supuesto, en la España de aquellos años también. Bueno. Vale. Después de Surcos y Esa pareja feliz son dos películas del año 1951, son un poco los dos pilares. Surcos en términos dramáticos, Esa pareja feliz en términos de... Ahora hay una luz terrible aquí encima. Si alguien la puede atenuar, se lo agradezco. Bueno, vamos a intentar seguir. Después llegará otra película todavía mucho más famosa, Bienvenido Mr. Marshall, que en realidad es la película que tiene la fama, aunque las películas que dan origen a toda esa corriente sean Esa pareja feliz y Surcos. En Bienvenido Mr. Marshall, Berlanga y Bardem, que escriben juntos la historia todavía, pero ya la dirige Berlanga en solitario, lo que hacen es una operación particularmente inteligente por su parte, porque es darle la vuelta al tópico de la película folclórica que en aquellos momentos era la película de éxito popular, y convertirlo en una metáfora divertida de lo que realmente le preocupaba a muchos de esos cineastas, a muchos de los escritores de aquel momento, y que es lo que fundamenta un poco el término del regeneracionismo, que es la obsesión por criticar la renuncia a la autenticidad, ese pueblecito castellano que en la película se disfraza de pueblecito andaluz para agradar a los norteamericanos que se supone que van a venir a España a llenar el país de dólares con el plan Marshall, teniendo en cuenta que España había sido
apartada y que no tuvo los beneficios del Plan Marshall, ¿no? La película, igual que pasaba en Esa pareja feliz, lo que viene a contarnos es que la renuncia a la autenticidad, la falta de autenticidad, es un mal terrible. La película es heredera en ese sentido de algunas de las corrientes del 68, algunas de las obsesiones del 68 en términos literarios, y del 98, perdón, ¿no? De la literatura del 98. Y bueno, pues esa denuncia de la falsedad y ese elogio de la autenticidad, lo que está detrás de esta película que le da la vuelta a los tópicos de una película folclórica, ¿no? El mismo año, Bardem, ya en términos más dramáticos, dirige Cómicos, y en el 56 aparece una película completamente decisiva, que es Calle Mayor, probablemente la obra cumbre de Juan Antonio Bardem, que es una versión peculiar de La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches, y que traza una radiografía también extraordinariamente dura y crítica de lo que es la España interior, la España de provincias, de todos los valores conservadores, de toda la hipocresía moral, de todo el machismo tremendo, absolutamente depredador de la España de aquellos años. Hay quien ha comentado un cierto aire de familia que podríamos establecer entre Calle Mayor de Juan Antonio Bardem y la novela de Carmen Martín Gaite, Entre visillos, que muchos de ustedes conocerán. Un año antes, Juan Antonio Bardem ha dirigido también Muerte de un ciclista, otra película trascendental, película que además obtiene el premio de la crítica en el Festival de Cannes. Es la primera película española con reconocimiento internacional. Muerte de un ciclista es otra parábola contra la falsedad. Ustedes, algunos se acordarán, quizá, cuenta la historia de una pareja adúltera que en la primera secuencia de la película atropella a un ciclista y, para no verse descubiertos en su adulterio, deciden silenciar el accidente y escapar. Lo que ocurre es que esa dimensión, esa especie de culpa les va a perseguir y va a servir a Juan Antonio Bardem para mostrar también toda la hipocresía moral, en este caso de las clases dominantes. La película transcurre entre la alta burguesía madrileña. Y luego llegará una película muy interesante, que es El inquilino, de José Antonio Nieves Conde, que es otra película que mezcla también el sainete popular con elementos realistas procedentes de la denuncia de lo que estaba pasando, sobre todo con el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es la obsesión absoluta, es una auténtica obsesión que recorre todo el cine de la disidencia crítica durante los años 50 en España. El inquilino es una película de 1957 y es la primera película que da testimonio del primer gran proceso de especulación urbanística desatado en España al amparo de las primeras políticas de liberalización económica puestas en marcha por el gobierno tecnócrata de los ministros del Opus Dei de 1957. Hay una secuencia en El inquilino que es una secuencia que cortó la censura, que no se pudo ver en su momento, una de las muchas secuencias cortadas por la censura. Y es una secuencia en la que el protagonista tiene que recorrer... la historia de la película es una humilde familia de clase obrera que va a ser desahuciada. ¿Les suena el tema de los desahucios? Pues ya ocurría entonces. Y va a ser desahuciada por los poderosos, exactamente igual que ahora. Y la familia no puede pagar los últimos meses de alquiler, él está en paro, nos sigue sonando, ¿verdad? Y el protagonista, Fernando Fernán Gómez, una secuencia totalmente prohibida que no se pudo ver en su momento, recorre todo Madrid y es una secuencia que comprime, es una especie de paréntesis, un poco fuera de la narrativa y fuera de la propia dramaturgia narrativa de la película, ¿no? La vemos.
Bueno, pues esa secuencia es una de las muchas prohibidas de la película, una película que terminaba con la familia desahuciada y en la calle, con todos los muebles de la familia en la calle. La censura primero prohibió la película, después impuso una serie de cortes, una serie de modificaciones en el montaje. Esto no lo sufrió solamente esta película, lo sufrieron muchas, pero en este caso fue particularmente sangrante. Para que la película se pudiera estrenar, tuvo que eliminar muchísimas secuencias de la película, tuvo que modificar diálogos, tuvo que modificar letreros, se tuvieron que rodar secuencias nuevas y se tuvo que rodar un final completamente nuevo, mediante el cual aparecía la familia del protagonista que había encontrado un piso, inexplicablemente había encontrado un piso en la feliz España de Franco, ¿no? En el final impuesto por la censura. Bueno, después nos podemos fijar en otra película también un tanto especial. Es la segunda película que rueda el italiano Marco Ferreri en España, Los chicos, de la cual Román Gubern, el historiador y catedrático, periodista cinematográfico y catedrático, decía que era une tranche de vie, trozo de vida, sobre la dificultad de vivir de los adolescentes de clase humilde en una gran ciudad. Los chicos es uno de los primeros retratos de la adolescencia urbana, más o menos en la periferia de Madrid o en los barrios populares de Madrid, un poco para retratar la falta de horizontes, el aburrimiento, la falta de ocupación, la falta de perspectiva laboral, la falta de educación, el desarraigo, las rupturas familiares, temas que no estaban en la inmensa mayoría del cine español de la época y que estas películas empiezan a hablar de ella. Aquí también hay una secuencia curiosa, quizá merezca la pena ver. Esto sucede al lado de San Francisco el Grande, que es el Parque de la Cornisa, donde antes se montaba la verbena de la Paloma. El retrato de la vida en exteriores naturales, fuera de los estudios de rodaje, formaba parte de la señal de identidad de este tipo de películas. Los hombres son los que tienen que esperar. Que se habrán creído. Vaya hora de qué hora es. Ya lo está bien. Míralos, tan tranquilos que vienen. ¿Os parece bonito? Vaya calma que trae. Fíjate qué hora es. Son las 7 menos cuarto. Si no se lo hubiésemos aguantado nunca. Hola. ¿Qué os pasa? Nada, no nos pasa nada. Si os parece bien, llevamos toda la tarde esperando y vosotros llegáis a la hora que os da la gana. No hay derecho. Suéltame, déjala. Eres más pegajoso que los moscos. No te enfades, mujer. Yo me voy a mi casa. No podemos estar así toda la tarde de un lado para otro. Que nosotros hemos venido a divertirnos. Vámonos. Pero os advierto que es la última vez que nos dais un... Tenemos más cosas que ver. Todavía habrá alguna que otra película, también en el 57, La vida por delante, una de las primeras películas realmente interesantes de Fernando Fernán Gómez. Y por supuesto, El mundo sigue, una obra mayor, una de las grandes películas de la historia de nuestro cine. En este caso, si quieren, más cercano al naturalismo que al realismo estrictamente. Es una adaptación de la novela de Juan Antonio Zunzunegui. La película se ha recuperado y reestrenado. Es una de las grandes películas malditas de la historia del cine español. Una película que no consiguió estrenarse en su momento. Es un retrato feroz de la vida de las clases humildes en un barrio popular de Madrid. Es una de las radiografías más tremendistas que uno se puede llegar a imaginar. Es uno de los grandes monumentos del realismo y del naturalismo cinematográfico en España. Todo esto y algunas otras cosas que no nos da tiempo a explicar, sucede al mismo tiempo o en paralelo a lo que estaba sucediendo en diversos ámbitos de la cultura literaria, con las sucesivas llamadas de atención, en paralelo a las sucesivas llamadas de atención también que suponen poetas como los que hay
Les pongo Ángel González, Carlos Barral, Goytisolo, Gil de Viedman, Caballero Bonal o José Ángel Valente. Y, por supuesto, con todos los grandes narradores de la generación del medio siglo, de la novela social realista de los años 50 y principios de los 60, cuyos nombres probablemente están en la mente de todos, unos más conocidos, otros menos. Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Juan García Hortelano, Luis Goytisolo, Luis Martín Santos, Carmen Martín Gaite, Juan Marsé, Armando López Salina, Jesús López Pacheco, Juan Benet, entre algunos otros, o, si quieren, en el campo de la dramaturgia, en el campo del teatro, con figuras tan importantes como Alfonso Sastre, José María Rodríguez Méndez, Alfredo Mañas, José Martín Recuerda o Antonio Buero Vallejo. De hecho, se considera que durante todo este tiempo, de alguna manera, el cine actúa como introductor de una cierta influencia de la novelística extranjera en nuestros narradores literarios. El propio Jesús Fernández Santos así lo reconocía. Al mismo tiempo, un crítico importante, José María Castellet, uno de los críticos literarios más importantes, hablaba de que, hablando del objetivismo literario, lo relacionaba con el cine. Hay múltiples puentes que vinculan y que relacionan a la literatura de todos estos años con el cine español que está apareciendo. Decía Castellet que la técnica objetiva, que consiste esencialmente en narrar historias novelescas con la misma imparcialidad que lo haría una cámara cinematográfica. Esto es, reproduciendo fielmente, sin añadir o intentar análisis alguno, lo que es pura exteriorización de una conducta humana, en un espacio determinado y en una situación dada. Encuentra su correspondencia filosófica en las modernas corrientes de pensamiento. Hay que recordar también que en 1954 Jesús Fernández Santos, que es una figura clave para hablar de los puentes entre el cine y la literatura. Jesús Fernández Santos no es solo el novelista, autor de una novela que se anticipa en varios años a El Jarama, a la novela de Sánchez Ferlosio, es autor de Los Bravos, que aparece en 1954, pero es que Jesús Fernández Santos es, al mismo tiempo, alumno de la Escuela de Cine y cineasta destacado. Esencialmente cineasta documentalista, por tanto interesado por las imágenes de lo real, por las imágenes de la realidad, y director también de un único largometraje muy importante y muy dentro de lo que del siguiente momento al que nos vamos a referir ahora, que se llamaba Llegar a más, una película de 1963. Bueno, de aquí habría que pasar, nos vamos a, Rafael Sánchez Ferlosio y El Jarama, la novela de la que venimos a hablar. De aquí vamos a pasar a otro momento, que sería el siguiente en el que quiero detener. El siguiente momento son los años 60, y si antes hablábamos de regeneracionismo crítico, en los años 60 hay que hablar de aquello que de alguna manera se etiquetó con el nombre de el nuevo cine español. El nuevo cine español de los años 60 fue un movimiento cinematográfico equivalente al que a principios de los años 60, a finales de los 50, alumbraron en el resto del mundo el comienzo de la modernidad cinematográfica, en términos históricos. Al mismo tiempo que la Nouvelle Vague aparecía en Francia, al mismo tiempo que el Free Cinema aparecía en Inglaterra, o el New American Cinema en Nueva York, o los nuevos cines de Europa del Este, o el nuevo cine brasileño, o los múltiples cines que surgieron por todo el mundo, con múltiples rupturas con el cine clásico, con el cine académico. En España aparece el nuevo cine español. En realidad, en España surgen dos movimientos. Lo que nos interesa es el movimiento más cercano al realismo, porque también hay otro movimiento que se llama la Escuela de Barcelona, que no es un centro de enseñanza, sino también un movimiento estético, pero ese es un movimiento de vanguardia mucho más cercano a las vanguardias pictóricas de las que hablábamos antes. Por el contrario, el nuevo cine español surge también en las aulas de la Escuela de Cine, y en ese momento aparecen figuras tan trascendentales y tan decisivas para la historia del cine español como Basilio Martín Patino, Mario Camus, Valver Summers, Miguel Picazo, Francisco Regueiro, Angelino Fons, Antonio Ezeiza, Julio Diamante, Carlos Saura,
Pere Balañá, Jaime Camino, el propio Jesús Fernández Santos, como les contaba. Los vínculos entre algunos de estos cineastas y los autores literarios, los novelistas de la generación del medio siglo, son todavía mucho más estrechos en todos los sentidos, por múltiples razones. Y además aquí surge, un poco como anticipo, surge en 1959 una película completamente decisiva, que es la primera realización de Carlos Saura, Los Golfos. Año 1959, es el año de nacimiento de la Nouvelle Vague, es el año del comienzo de la modernidad, y esa fecha la marca en España una película como Los Golfos, que es un guión original a partir de un argumento de Daniel Sueiro, otro novelista de esa generación, y que es la película que se considera más cercana o más influenciada volvemos a Rafael Sánchez Ferlosio, por la novela de El Jarama. Es una lástima que no tengamos imágenes de Los Golfos, es una película de la que no existe copia en España. No existe DVD, no existe vídeo, no existe copia en España. Hay una copia en Francia, a la que parece ser que es difícil acceder. Es una de esas muchas películas que son muy difíciles de ver. Esa película marca realmente un punto de inflexión y, igual que Los Chicos, la película de Ferreri, es una película que cuenta la vida en la calle de un grupo de jóvenes y adolescentes intentando lidiar con una cierta marginalidad periférica, alimentando sueños imposibles y luchando con todas las circunstancias difíciles en las que les ha colocado la vida, su familia, la asistencia, el contexto laboral, etcétera, ¿no? Decía Carlos Saura, reconocía esa influencia, decía, si la película tiene una influencia directa de alguien, es por una parte de Baroja y por otra, como una especie de homenaje, una secuencia muy concreta de, cómo no, El Jarama, como ven, la novela a la que volvemos una y otra vez. La novela de Ferlosio, que incluso en alguna ocasión me pasó por la cabeza hacer en cine. Carlos Saura intentó en alguna ocasión, o se le pasó por la cabeza, llevar al cine la novela de Sánchez Ferlosio. Insisto, Los Golfos no es una adaptación de Sánchez Ferlosio. Por otro lado, esa es una declaración de Saura. También hay otras declaraciones de Saura que abundan en las raíces realistas de la película, y esta es muy interesante porque dice que en la declaración anterior decía que si la película tiene una influencia directa es de Baroja y del Jarama, pero en otra declaración decía que si hay una influencia decisiva es, como ven, la de las crónicas periodísticas, las noticias del diario Pueblo, los personajes casi anónimos de las columnas de sucesos, y citando a algunos de los protagonistas de su historia, Paco, Ramón, el Chato, dice que están entresacados de ese mundo cotidiano en el que tragedia y picaresca se entremezclan. Por tanto, bueno, pues por un lado una novela como El Jarama, por otro lado las crónicas periodísticas, las crónicas de sucesos, el periodismo diario, la realidad también, ¿no? Lo cierto es que entre el nuevo cine español, entre los cineastas del nuevo cine español y aquella generación literaria de la que venimos hablando, hay numerosas correspondencias. Saura busca la colaboración de Daniel Sueiro para escribir Los Golfos, trabaja sobre un texto de Ignacio Aldecoa para realizar su primer cortometraje, que se llamaba El pequeño río Manzanares. Después Mario Camus adapta para la pantalla dos novelas de Ignacio Aldecoa, concretamente Jaume Sánchez y Con el viento solano. Los farsantes es una novela posterior, pero es una película posterior, pero es también una adaptación de una novela de Sueiro. Camus adapta en dos ocasiones a Ignacio Aldecoa, en Jaume Sánchez y en Con el viento solano. Y aquí es interesante pararse también para ver una secuencia muy breve de Jaume Sánchez, insisto, una adaptación de Ignacio Aldecoa. Es una de las pocas películas que se ocupa de retratar el mundo del trabajo, el mundo laboral, otra realidad social que estaba ausente del cine oficial de la época. Oiga, ¿quiere usted que vaya a echar una mano al Tanis? ¿Qué? ¿Cuándo empiezas a ganar dinero? Pronto. El próximo que haga ya es profesional. Estoy arreglando los papeles. A ver si algún día voy a verte, hombre. De acuerdo. Echa una mano esa. Sí, Anda. sí, señor.
Hasta mañana. Adiós. Oye, ¿tú crees que habrá una plaza en el taller ahora? No creo. En pocos sitios hay trabajo ahora. ¿Para quién? ¿Para tu padre? No, mi padre encontró ya, es para un amigo. Aunque sea de aprendiz, lo necesita. ¿Por qué no se lo preguntas al encargado? ¿Quieres que se lo diga yo? No, déjalo, ya se lo preguntaré otro día. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué ha pasado? No. Bueno, este trozo que les quería poner me interesa por otros elementos. La primera parte que les he puesto de esta película es para que vean una de las secuencias en las que se muestra el mundo y el ámbito laboral, el mundo del trabajo. Y esta tiene otro interés. Es una secuencia muy breve, es el paseo de estos dos personajes. Y lo que llama la atención en estas imágenes es el contraste, es una cuestión más más propia del arte plástico, ¿no? Del contraste con el muro, con la pared. El contraste, la pared rugosa, la materialidad de la pared frente a la que discurren los personajes. Es una cosa que está bastante trabajada a lo largo de la película, en muchas secuencias, y que llama mucho la atención en estas breves imágenes. Pude hablar con el encargado. A ver si puedo hacerlo mañana. Fíjense en la pared, Tú no digas por ahí. que este yo lento sé recorrido. trabajo. Me interesa una cosa segura, pero no quiero que se sepa. No te preocupes, ya lo hablaré yo con él. No sé qué hay de un combate. ¿Qué es eso? Ya te dirá el viejo. ¡Cúbrete, campeón! Venga, Fermín, tú al tranvía, a engrasar el trole. No hay combate si no hay pasta. Se acabó la afición. No hables tanto. Despacio puedes llegar. Deprisa te estrellas. Como tú. Un recorrido por esas paredes que abundan en la película nos dan una imagen de la desolada España de aquel momento. Es una de las películas en ese sentido más ásperas, más crudas, y que retrata con mayor intensidad toda esa España derruida, desconchada, deteriorada, herida, que afrontan, en la que viven todavía en esos años. Volviendo a otros puntos de relación entre la literatura y el cine de aquellos años, Jaume Sánchez es la película de la que acabamos de ver un trocito. Llegar a más es la película que dirige Jesús Fernández Santos, el único largometraje que dirige Jesús Fernández Santos. Es una película muy interesante, donde recupera algunas sugerencias ya presentes en un libro de relatos suyo. En Nuevas Amistades, Ramón Comas, el director, lleva al cine la novela homónima de Juan García Hortelano. En Donde tú estés, el propio Juan García Hortelano, acompañado por Juan Marsé, participa en el guión de una película bastante interesante, como es Donde tú estés, y se podrían encontrar muchísimos más puentes, vínculos, coincidencias, trabajos conjuntos entre los literatos de aquella generación y los hombres del nuevo cine español. Juan García Hortelano también trabaja en otra película que se llama De barro y oro, colabora con Alfonso Grosso también en otra película que se llama Gitana. El propio Gil de Viedma colaborará con Jaime Camino, el poeta Gil de Viedma colaborará con Jaime Camino en Mi profesora particular. Eso sin olvidar los trabajos de Alfredo Mañas y de José Manuel Caballero Bonald en películas como Los Tarantos o como En amor brujo. En fin, hay muchísimos elementos. Una de las facetas más interesantes de esa aspiración realista de esos años es que el origen, un poco la semilla del nuevo cine español está en una multiplicidad de trabajos cortos, de cortometrajes y de documentales de cineastas que están a principios de los años, finales de los 50, comienzos de los 60, están formándose en la Escuela de Cine. Y esa Escuela de Cine de la que hemos citado en varias ocasiones, porque es realmente la cantera de la que sale todo el cine español más interesante de los años 50, 60 y 70. Hasta que la cerró el franquismo por considerarla un nido de rojos, y durante muchísimos años, prácticamente 15 años, no hubo
en España ninguna escuela pública de cinematografía. De esa escuela, o colaborando con esa escuela, alrededor de esa escuela se aglutina muchísima gente, no solamente los alumnos que están estudiando allí, sino también intelectuales, lo que entonces se llamaban compañeros de viaje del Partido Comunista, un montón de gente que se aglutinaba también por el vínculo común del antifranquismo, de la militancia antifranquista en esa escuela. Y ahí surgen toda una serie de trabajos muy interesantes, de cortometrajes, documentales, entre los que podemos encontrar Torerillos y El noveno, los dos primeros cortos de Basilio Martín Patino, una película prohibida que nunca pudo verse, nunca pudo estrenarse, de Jacinto Esteva, cineasta que después formará parte de la Escuela de Barcelona, pero que aquí hace una película estrictamente realista, que se llama Nota sobre la emigración. Se llama Nota sobre la emigración española. El título, ahí le falta una palabra al título. Días de los muertos, de Joaquín Jordá. Hay Carlos Saura, su documental sobre Cuenca. Un documental importantísimo, Carta de Sanabria, de Eduardo Ducay. Decía Carlos Saura sobre ese documental que la película habría supuesto algo realmente importante en el cine español al anticipar las tendencias del cine verité, dado que se recogían numerosos testimonios de vecinos afectados por la presa de Riva del Lago antes de que se produjese el reventón de la misma. Es una de las documentales más importantes de toda esta rápida trayectoria que estamos haciendo por el realismo cinematográfico español. Lo que ocurre es que el realismo del nuevo cine español, de cineastas como Saura o como Ezeiza o como Patino, es ya lo que ellos llaman o van en busca de otro modelo de realismo, es lo que ellos llaman el realismo crítico. ¿Qué es eso del realismo crítico? Pues un realismo que, en la definición que ellos hacen, un realismo que no se conforme con reproducir las apariencias de lo real. Un realismo que no se conforme con reproducir solo el exterior, la carcasa de lo real, sino que sea capaz de poner en jaque, de dialogar, de cuestionar también las contradicciones de la realidad. Es un concepto que proviene de las teorías marxistas de Lukács y es el leitmotiv continuo, ese realismo crítico, la búsqueda del realismo crítico que está detrás de muchísimas de las películas de las que estamos hablando. Decía también Saura que el neorrealismo, en la coyuntura en la que estamos, a esas alturas de los años 60, el neorrealismo se da por superado y se va en busca de esa nueva concepción del realismo, ¿no? Saura dice que el reportaje, probablemente quizá aluda aquí a términos del cine documental, podría ser el símbolo de nuestra época. Dice, no es extraño que el cine nos hable de lo cotidiano, del cine encuesta, del cine testimonio. El neorrealismo no ha desaparecido, se ha transformado y la nueva escuela de fotografía, cámaras portables, más manejables, equipos magnetofónicos, etcétera, nos conduce hacia ese cine encuesta que preconiza con ardoroso entusiasmo Zavattini. Es una declaración de 1958 que anticipa esa búsqueda o esa, de alguna manera, transformación del neorrealismo en otra cosa, ya, si se quiere, más elaborada. Dentro del nuevo cine español aparecen películas tan significativas como El buen amor, de Francisco Regueiro, o Tiempo de amor, de Julio Diamante, y sobre todo, quizá una película emblemática del nuevo Carlos Saura, que es La caza. La caza, como algunos de ustedes sabrán, cuenta simplemente una jornada cinegética en un páramo castellano calcinado por el sol, durante los 90 minutos de metraje. Si quieren, objetivamente hablando, La caza es una película estrictamente realista, pero precisamente porque profundiza mucho más allá, porque se acerca incluso en planos macro, en planos que se centran muchísimo, incluso que llegan a mostrarnos casi los poros de la piel de sus protagonistas, se convierte en una metáfora. Es el punto de partida de lo que va a ser después el cine metafórico de la transición política. Todo el cine que aparecerá con
con Furtivos, con Pascual Duarte, con Camada Negra, con El espíritu de la colmena. Bueno, pues el punto de comienzo, el origen, la semilla de todo ese cine metafórico de la transición política es La caza, la primera película dirigida por Carlos Saura y producida por Elías Querejeta. Es la tercera de Saura, pero la primera de la filmografía de Saura que produce Elías Querejeta. Es una película absolutamente fundamental para la historia del cine español, como lo son también La busca, de Angelino Fons, una adaptación de la novela de Galdós, o La tía Tula, en este caso una adaptación importantísima de la novela homónima de Unamuno. Otra película clave que algunos utilizan, que algunos piensan que es quizá la más representativa de esa nueva forma de realismo, es Vida de familia, de José Luis Font, de la que Santos Zunzunegui nos decía que, sobre todo me importa la frase de abajo, decía que el realismo crítico que buscan los integrantes del nuevo cine español toma aquí la forma de una mirada microscópica y detallista vertida hacia toda una serie de comportamientos externos y ritualizados que serán reconstruidos con especial cuidado dentro de una reconstrucción de los ritos de comportamiento que permite finalmente poner en escena la puesta en escena de la vida cotidiana. La repetición es intencionada. Solamente una cuestión más sobre el cine de aquel momento, y es que, como antes nos avanzaba la declaración de Saura, en el cine de aquel momento en España, como en lo que está pasando en el resto del mundo, juegan un papel importantísimo la mayor sensibilidad de las emulsiones fotográficas, el rodaje en exteriores, la movilidad de las cámaras, el rodaje con sonido directo, es decir, es la propia transformación tecnológica, la propia evolución tecnológica la que hace posible un acercamiento mayor a la realidad. En el cine español, el acercamiento más intenso a la realidad vendrá propiciado precisamente por la transformación de la tecnología, una tecnología más ligera, más ágil, que también va a generar nuevas formas de fotografía. Lo cuenta abundantemente uno de los fotógrafos más importantes de aquellos años, como es Enrique Torán. Y para terminar, yo quería irme a otro momento completamente distinto, para dar el último salto, para irnos a finales de los 80. Bueno, esto es 9 cartas a Berta, la película de Basilio Martín Patino, estas son otras películas. Para irnos a finales de los años 80, comienzos de los años 90. Simplemente para enlazar un poco con lo que nos ha traído hasta aquí, que en definitiva es la exposición de realistas de Madrid. Aquí surgen dos obras cruciales, absolutamente decisivas para la historia de nuestro cine. La primera es Madrid. Madrid es un film ensayo. Más bien es un ensayo, no es una obra narrativa, tampoco es una obra poética, es estrictamente un ensayo cinematográfico de Basilio Martín Patino, una de las obras de vanguardia. Es un ensayo metarreflexivo, un ensayo sobre el propio cine. Cuenta de alguna manera la historia de cómo un cineasta alemán intenta rodar un documental sobre Madrid, intentando encontrar en el Madrid contemporáneo, en el Madrid de finales de los 80, las huellas del Madrid republicano, las huellas del Madrid heroico que resistía bajo los bombardeos de Franco en los años de la Guerra Civil. En esa película nos encontramos con algunas preocupaciones y algunos ecos que nos resulta bastante fácil rastrear un poco su origen. Y su origen nos los podemos encontrar en algunos cuadros que ustedes conocen bien, los cuadros de Amalia Avia, con fachadas de los comercios populares en Madrid, otra fachada popular de un comercio que podríamos ubicar en cualquier parte del rastro madrileño, de cualquier otro sitio. Esa puerta de vidriero
y Fontanero, o incluso la visión de la Puerta del Sol, 4 cuadros de Amalia Avia, pero también en algunas de las pinturas de Antonio López, y no solamente de Antonio López, pero bueno, de algunas famosas pinturas de Antonio López, como es ese cuadro, Madrid, de 1960, el cuadro de Madrid hacia el Observatorio, también de Antonio López, o el cuadro de Isabel Quintanilla, que está aquí en la exposición, y que se titula Barrio de Vallecas. Si nos vamos a algunas imágenes de Madrid, la película de Patino, nos encontramos con esto, yo creo que me he ido a otro lado. Nos encontramos con lo siguiente. Ver filmar los sentimientos. Pero los sentimientos mueren con los hombres. Bueno, insisto, esto es un film ensayo, ¿eh? No es una historia realista, no es una historia dramática, no es una dramaturgia. Esto es un documental muy godardiano, con muchas influencias de Jean-Luc Godard. Es estrictamente un ensayo con múltiples reflexiones en voz alta, carteles, cosas que se entremezclan por medio. Me interesa comentarles algunas cuestiones. A partir de cuando termine un poco esta conversación entre el protagonista, que es el cineasta alemán, y en este caso, pues un En cambio, permanecen las creaciones, las obras más Carlos. Y aquí tendemos demasiado a la improvisación y a la chapucería. A mí me gusta mucho subir aquí porque es desde donde mejor se ve cómo es la ciudad, irracional, hecha oleadas, siempre sin acabar. Ese concepto de observar desde lo alto cómo es la ciudad, irracional, hecha a oleadas, siempre inacabada, es algo que también se puede predicar de muchas obras de alguna manera adscritas al canon del realismo y, por supuesto, de la película de Patino, que es efectivamente una obra en construcción, deshilachada, inacabada, de búsqueda. Seguimos con esas imágenes. Curioso que sea obra de Felipe II, el rey de las geometrías. A mí me gusta mucho que sea así, como sin terminar, hecha a la medida del hombre. Lo curioso es que este poblachón morisco llegase a ser capital de 2 mundos. Esto es un campamento sucio de logreros, burócratas, cantamañanas. Lo que aquí no ha habido nunca es una cultura arquitectónica. Esto no es más que una acumulación incontrolada de millones. Pero una ciudad también son sus escritores, sus artistas, su gusto por la vida, por la comunicación. No sé qué encanto le ves a este caos de improvisaciones. A mí me agrada la imperfección de Madrid. Es lo que le da su encanto. Sí, claro. Aquí que es donde han creado los más grandes gigantes del arte y de la literatura. Es ella que no se reduce a protocolos y relaciones. Son miles de personas. Bueno, y este otro trozo. Cuando bombardearon nuestro hotel, corríamos en pijama entre estruendos que venían de la plaza del Callao. Para Hemingway, la muerte era el precio de la guerra y había que aceptar su irracionalidad. Hemingway bebía whisky y bromeaba con John Dos Pasos, comiéndose una lata de sardinas que habían conseguido contra el hambre. Y desde el balcón se empeñaba en que salieran a ver el efecto de las explosiones. Lillian estaba aterrada. Yo llegué a conocer este hotel antes de que lo derribaran. Bueno, ahí estuvieron también los más importantes corresponsales de guerra, además de todos los intelectuales y artistas que venían a apoyar a la República. Debía ser todo un espectáculo venir a ver cómo nos matábamos. Hasta aquí llegaban los obuses que disparaban desde allí, desde la casa de campo, donde estaban los nacionales. Bueno,
Ahora ya no se ve nada con todas estas nuevas construcciones. A mí me traía aquí mi abuelo. Aquello sí que era cine de verdad. Las mejores películas que he visto. Mira, dentro de poco, todos estos cines, grandes almacenes. Sueños, profético. Piedras y cementos. Testigos de esa barbarie que nos gusta intentar filmar en busca de una recuperación imposible. Vamos andando de trasero, agárrate. Vamos andando por la calle de la fe. En cuanto el santo vea esta chiquilla, pasa y todo salta de la parrilla. Y cuando el presentéis nosotros al ver la gracia chula que tienen los chabones, los echanes de Petro, claro de Dios. Los escaparates, los letreros. Santo, siempre a tu lado, quiere estar por tus ojos también, achicharrao. Cantando vamos, la querida de bien, la gente buena, damos unos pitos pa' pintar, y en cuanto nos hartemos los cuatro de tocar, el amor y compañero va, Sería interesante hablar sobre la vida. Bueno, como ven, parecida voluntad de registrar la geografía urbana, la arquitectura urbana, las fachadas, las calles, la visión de Madrid desde lo alto. La otra película en la que quería detenerme, aunque no para detenerme en ella, sino para dar un rodeo, es una película que probablemente conocerán más, que es El sol del membrillo, la película que dirige Víctor Erice y en la que registra toda la experiencia de Antonio López mientras pinta un membrillero en el patio de su taller. Como sabrán algunos de ustedes, esa película es una experiencia absolutamente fascinante, una obra clave para entender las relaciones entre el cine y la pintura, porque es una película que habla simultáneamente del cine y de la pintura y de cómo comparten algunos instrumentos, algunos lenguajes y de cómo difieren en algunas herramientas y en algunos lenguajes también. Pero antes y después de filmar esa experiencia de ese documental impresionante que supuso El sol del membrillo, Víctor Erice quiso indagar un poquito más en la relación entre el cine y la pintura, entre la pintura realista de Antonio López y un cine como el de él mismo, que tiene también una clara raíz y una clara voluntad realista. Y les pongo aquí ahora les voy explicando. Bueno, estos son unos apuntes, se explican por sí mismos, hay unos letreros de Víctor Erice, unas pequeñas piezas que aparecen y que ustedes pueden encontrar como, si están interesados, como extras en la edición del Sol del Membrillo, del DVD del Sol del Membrillo. Vamos a terminar con esto. Lo que estamos viendo es una pieza, es un ensayo cinematográfico de Víctor Erice que parte de algunas pinturas de Antonio López.
Bueno, hoy viene otra cosa y para terminar, Víctor Erice recapitulaba dice, situadas ante un mismo escenario, dos ambiciones originales distintas, la pintura, el cine, incluso opuestas, se entrecruzaban. Por parte de la pintura, su vieja aspiración a reproducir el movimiento. Por parte del cine, su permanente obsesión, presente desde sus orígenes, basta pensar en las obras de Eisenstein, por la inmovilidad. La pintura, una vez más, impulsaba al cine a establecer su teoría. Una bonita reflexión de un cineasta sobre todo lo que le ofrece la pintura y sobre la diferencia entre esas dos artes. A fin de cuentas, como dice Walter Benjamin, la naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos. Y todos sabemos que cuando ponemos una cámara delante de la realidad, esa realidad se transforma prácticamente de inmediato. Y nada más. Cualquier pregunta, tenemos unos minutos todavía. Cualquier pregunta, curiosidad, queja, reclamación, comentario, añadido, será atendido con sumo gusto. ¿Nadie se anima? Sí, hay una pregunta por ahí. Hola, son muy sencillas. Una es... ¿Puedes utilizar el micrófono? Gracias. La película de Madrid, ¿se puede conseguir? ¿Se puede acceder a ella fácilmente? Sí, está editada en DVD. Es decir, que supongo que se podrá encontrar, sí. Ya. ¿Y en algún sitio han hecho algún ciclo sobre este cine del que he hablado? Pues sí, algunos ciclos se han hecho. Quedan un poco lejanos. Lo más normal es que podamos encontrar películas de estas, tanto en los años 50 como en los años 60, en Filmoteca Española. Probablemente no sé si como tal ciclo. El último ciclo del nuevo cine español de los años 60 queda ya un poco lejos. Se hizo en el Festival de Gijón hace ya, no sé, 10, 12, 14 años. Pero bueno, son películas que se pueden encontrar, la mayor parte de ellas se pueden encontrar en DVD, pueden verse ocasionalmente en la programación de Filmoteca Española. Casi todas de las que he hablado, con la única excepción de Los Golfos, ¿no? Y si acaso de la versión completa del Inquilino, que fue restaurada por Filmoteca Española, pero de la que yo creo que la versión completa solamente existe en Filmoteca Española. Del resto de las películas yo creo que se pueden encontrar copias en el caprichoso mercado del DVD, que no siempre tiene disponible todo. Pero bueno, ahora hay algunas distribuidoras que están restaurando y digitalizando y pasando a digital y a Blu-ray en muchos de estos clásicos. Una de estas películas son auténticos clásicos, grandes clásicos del cine español, y algunas de ellas se pueden encontrar con, no diré mucha, pero sí relativa facilidad. Pues una sugerencia simplona es que se podrían plantear hacer en algún sitio así, como la Filmoteca o algo así, algún ciclo sobre este cine. Es una particularidad. Yo traslado con gusto esa sugerencia a los Gracias. responsables de Filmoteca Española, que siempre estará bien recuperar esas películas. Bueno, muchas gracias, don Carlos, por la conferencia, que ha sido magnífica. No, me ha sorprendido lo de Los Golfos. Yo creo que he visto todo el cine de Saura, menos Los Golfos, a pesar de que ya soy muy mayor. Claro. Y es verdad que me extrañaba no encontrarla nunca. Y bueno, es extraño, ¿no? Un poco que figure, que ni siquiera esté en España, ¿no? Que haya una copia en Francia. No, mi pregunta, en todo caso, es ¿de qué cine realista se puede hablar hoy? Hoy que se siguen dando problemas parecidos, como usted ha dicho, de los desahucios, bueno, del problema de la vivienda, del inquilino y todo eso. ¿Qué cine realista hay hoy en España que refleje eso? Que yo creo que
no es mucho o no llega mucho, o quizá a lo mejor sea menos incluso que en aquella época. Nada más, muchas gracias. Es probable que sea menos, sí. Yo creo que no hay mucho. Realmente hay algunas excepciones, como todo, ¿no? Es decir, que, bueno, hace no demasiado tiempo, algunas películas de Fernando León de Aranoa, Barrio, sin ir más lejos, pues era una película de alguna manera en la línea de lo que fueron en su día Los chicos de Ferreri, Los golfos de Saura o Deprisa y deprisa de Carlos Saura, que es otra película de barriada periférica y tal. El año pasado aparecía una película que se llamaba Sin techo y comida, que hablaba también de desahucios. No hay mucho, hay realmente poco. Han aparecido algunos documentales, algunos trabajos documentales de circulación muy restringida, prácticamente reducida a circuitos culturales muy minoritarios. Perdón. Hay uno que se llama Edificio España, que muestra minuciosamente la demolición interior del Edificio España, que saben que está prácticamente demolido por dentro. Hay muy poca cosa, es decir, no es lo que más abunda. Hay agua aquí. Gracias, Ana. Más cosas. Bueno, muchas gracias también por la conferencia, también me ha gustado mucho. Mi pregunta es sobre las conversaciones de Salamanca. Será porque yo he vivido allí siempre y me ha llamado la atención, que lo ha mencionado en 2 ocasiones, que fueron de cine, que fue una especie de congreso, y luego ha hablado también de un lapsus de 10 años, no sé si he recordado bien, que paró la escuela de cine, ¿no? Que me imagino que estaría en Madrid, que la cerraron, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, las conversaciones de Salamanca se celebran en mayo del 55 y fue efectivamente una especie de congreso. Esto en la historia del cine español se ha repetido varias veces, ¿no? De congreso para hablar de los problemas del cine español. Como el cine español siempre tiene problemas, pues siempre estamos reuniéndonos, ¿no? Para intentar encontrar soluciones y nunca terminamos de encontrarlas. En Salamanca se reunió una gran parte de la disidencia crítica. Fue un encuentro de trascendental importancia cinematográfica, pero va mucho más allá de todo eso, porque realmente es Se me ha roto la garganta. Perdón. Es realmente el primer encuentro democrático que tiene lugar en la España de Franco, en mayo de 1955. Su gestión fue complicada, finalmente se consiguió. En Salamanca estuvieron, siempre de cine, gente que venía del campo republicano, comunistas, libertarios, gente que venía del franquismo. José Luis Sáez de Heredia, el director de Raza, estuvo en Salamanca. Un comunista italiano como Guido Aristarco. Al año siguiente se intentó hacer otra cosa parecida en el campo de la literatura, el famoso Congreso de Escritores Jóvenes en el 56, y fue prohibido, y no se pudo llegar a realizar. En Salamanca se debatieron ponencias, se debatieron muchos problemas, de ahí salieron unas conclusiones muy célebres, y hace 2 meses, en el 3 y el 4 de marzo, volvieron a tener lugar otras nuevas conversaciones de Salamanca, con aproximadamente 120 profesionales del cine español. Y lo de la Escuela de Cine es que aproximadamente en 1972, 73, 71 creo, el gobierno cerró la Escuela de Cine, la Escuela Profesional de Cinematografía. Entonces se cometió el gran error, a mi modo de ver, de trasladar la formación profesional al ámbito universitario. De ahí nacen las asignaturas de imagen de la Facultad de Ciencias de la Información, etcétera, etcétera. En lo que yo creo que es una grave confusión que tenemos en España entre lo que es la enseñanza profesional y la enseñanza universitaria, que son 2 cosas exactamente igual de necesarias, pero que no hay por qué confundir porque son cosas distintas. Hasta la aparición de la ECAM en Madrid en 1990, aproximadamente 91, y la SCAC en Cataluña, que son 2 escuelas semipúblicas, una de ellas con titulación universitaria, la Escuela de Cataluña,
participadas por instituciones públicas. No hubo en España una escuela, no hubo en España un centro de formación profesional cinematográfica. Eso quiere decir que durante aproximadamente 15 años o quizá más, la formación profesional cinematográfica en España o se podía conseguir en carísimas y pequeñísimas escuelas privadas. Los más privilegiados se podían ir a estudiar a escuelas extranjeras de otros países y la inmensa mayoría se formaban en la práctica del cortometraje por su propia cuenta y riesgo, ¿no? Cuando se cerró la vieja escuela de cine, que es la escuela de cine de la que habían salido desde Bardén y Berlanga hasta Carlos Saura, Mario Camus, Basilio Martín Patino, Pilar Miró, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, en fin, pues prácticamente todos los grandes cineastas y profesionales del cine español entre 1951 y 1975 aproximadamente. Después ya la formación es distinta, bueno, las raíces formativas, lo cual no significa que no hayan salido estupendos cineastas por esas otras vías. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Muchísimas gracias a todos.